Ya. ¿Qué estábamos viendo en la clase del día anterior? O sea, la clase anterior, chiquillos. Sobre los fósiles. Los fósiles. Sobre los fósiles, ¿cierto? Terminamos de ver un video, ¿cierto? Y luego pasamos la lista y se nos fue el tiempo en la lista, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, hoy día vamos a continuar con eso, ¿ya? Y vamos a revisar la guía número 1, ¿ya? Ya. Ya, chiquillos, ahí estoy compartiendo lo que estoy haciendo con ustedes, viendo con ustedes, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Ya. Esta era la... Quedamos acá, en esta. En esta. ¿Ya? Nosotros terminamos de ver un video por YouTube en donde indicaba sobre los fósiles, ¿cierto? ¿Qué indicaba ese video, chiquillos? ¿Qué se acuerdan del video? ¿Se acuerdan algo o no? En donde salía específicamente este amonite, ¿recuerdan? De que una vez que él moría... Era Ese. un tipo de crustáceo que se quedaba, Te queda la parte más dura. sí, Como se un quedaba la reptil. parte más dura y tenía que estar 10.000 millones de años, creo, descomponiéndose para poder ser un fósil. Un fósil, exactamente, ¿cierto? Este era una especie de crustáceo marino que tenía partes membranosas y que cuando este moría, sus partes membranosas se descomponían y lo que quedaba era en sí lo duro, que era su caparazón, se podría decir, su concha. Y esta concha era la que se fosilizaba, en realidad, ¿cierto? Este caía al fondo del mar, en la parte de sedimento, y se iba descomponiendo, se iban cambiando las partículas y se fosilizaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es un fósil? El fósil son cualquier resto o huella, molde de seres vivos de tiempos geológicos pasados. ¿Es necesariamente que sean seres vivos, chicos, para que sea un fósil? No. No. También puede ser qué No. cosa, Una huella. la Una huella, como lo planta. dice ahí. También una También. planta. Las plantas también son seres vivos, ¿se acuérdense? Sí. ¿Cierto? Pero también puede ser una huella, ¿cierto? Ya. Entonces, que estuvieron en tiempos geológicos que fueron pasados, no que sean recientes, ¿ya? Por lo tanto, puede ser un molde o la impresión dejada ya sea por un animal o una planta, o la huella de cualquier dinosaurio que haya estado caminando, no sé, a la orilla de algún lago, pudo haber sido fosilizada, ¿ya? Y para que sea considerado fósil debe tener en la antigüedad de 10.000 años. Y es muy importante porque menor a eso no es considerado fósil, ¿ya? Debe ser 10.000 años y más. Los fósiles, ¿dónde se encuentran? Como decía el video ahí, en la capa sedimentaria de la tierra sedimentaria, la roca sedimentaria, ¿ya? ¿En dónde no se podía fosilizar? En las rocas de origen magmático y roca metamórfica, ¿ya? ¿Por qué no se puede fosilizar en estas partes? Porque las condiciones de estas rocas no lo ameritan. ¿Por qué? Porque tienen altas presiones, la temperatura son muy altas también, por lo que las condiciones no son adecuadas para la conservación de un fósil. Pero existe que, por ejemplo, en ambientes ácidos o en ambientes fríos con hielo, sí se puede fosilizar y sobre todo se pueden fosilizar las partes blandas, membranosas. ¿Se acuerdan lo que decía el video, chiquillos? Sí, de que se De, cayó un mamut y lo pillaron. ¿O no? ¿O será otro? no, No, no. de que decía de que ¿Sí? en, de que
sí se podían fosilizar las partes blandas, en este caso en el admonite no se podía fosilizar su parte membranosa porque era en el agua, ¿ya? Y cuando cae en el agua eso se descompone. Pero si hubiese ese admonite, o si hubiese estado en partes como con hielo, sí se podría haber fosilizado esa parte membranosa ya, porque el hielo sí permite la conservación ya de eso. Eso, este link era el video que vimos por si acaso, ¿ya? Para que ustedes no se pregunten qué será ese link, es el video que nosotros ya vimos, ¿ya? ¿Qué factores van a ser los que van a influir en la fosilización? Miren, acá tenemos el admonite, fíjense, ahí está con su cuerpo membranoso, y acá tenemos su concha. Entonces, una vez muerto, cae al fondo marino, y esto se empieza a descomponer, y aquí lo empieza a cubrir sedimentos, ¿ya? Es importante que que cuando se mueren estos, lo cubran más sedimentos, ya, porque tienen que quedar enterrados en sí, en la capa sedimentaria, ya, o la roca sedimentaria, porque para que existe ese cambio de material de minerales, ya, y comienza a ser parte de ello. Entonces, los factores que van a influir en esta fosilización son varios, ¿ya? Pero como fosilización no es que sea un proceso aislado, sino que es algo natural dentro de lo que es el ciclo natural de la vida en la Tierra, ¿ya? ¿Alguien está hablando? Me suena como que alguien esté hablando, ¿o no? Voy a ir a ver. Ah, no. Alguien quiere entrar. Florencia Solís quiere entrar. Vamos a aceptar. Ya. Entonces no es algo aislado, sino que es algo natural que pertenece al ciclo natural. Dentro de la formación de las rocas sedimentarias depende también en gran medida depende en gran medida de otros factores como lo son las condiciones climáticas, físico-químicas, del ambiente ya sedimentario. Y los factores que se van a mencionar a continuación van a contribuir tanto a la calidad del registro fósil, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿ya? Y acá las tenemos. Primero que todo, el ambiente es uno de los factores que condicionan a un fósil, ¿ya? No todos los ambientes, aun siendo sedimentarios, son propicios para la fosilización, ¿ya? El otro factor que influye es la destrucción biológica. En el antes y en el después de ser enterrado del fósil, ¿ya? Los restos pueden haber sido también sometidos a destrucciones biológicas por bacterias, por hongos, ¿ya? O organismos que ya hayan sido carroñeros y que le hayan servido como alimento, ¿ya? Recuerden también de que en este caso las bacterias descomponen, ¿ya? Y cuando hay algo que esté muerto, las que primero llegan ahí son ellas, ¿ya? Empiezan la descomposición. Entonces eh, biológicamente pueden también influir en este proceso de fosilización también de forma negativa, ¿ya? También acá tenemos la destrucción mecánica. ¿Por qué decimos la destrucción mecánica? Porque también cuando se transportan los fósiles, ya puede ser de que haya una desarticulación de alguna parte dura puede ser animal o puede ser tanto una planta, puede haber desarticulación, ¿ya? De estos elementos esqueléticos que son la parte dura, en realidad podrían ser los huesos, ¿ya? También podría haber ruptura o abrasiones, ¿ya? También que se hayan producido tanto por corrientes de agua o también por el aire.
Y tenemos la cuarta factor que influye sería la destrucción química, ¿ya? Acá en la destrucción química, aún después de fosilizados los restos, también pueden ser destruidos ya sea por disolución, dependiendo de la composición del agua, que pase por corrientes o por filtraciones, ¿ya? El modo de vida también se conservan con mayor probabilidad los organismos que viven en un ambiente sedimentario, como decía el video, de que los organismos que viven en esto del mar, lago, ambientes húmedos, tienen mayor posibilidad de fosilizarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en un ambiente más sedimentario que los que hayan estado en tierra firme o en otros ambientes, ¿ya? Y los que viven también enterrados fijos en el fondo de estos lugares. Entonces ahí tendríamos 4 factores: el ambiente, la destrucción biológica, la destrucción mecánica y también la destrucción química o en el ambiente químico. Y también podría ser acá, como lo dice, el modo de vida. El modo de vida donde vivían estos seres vivos, ¿ya? ¿Alguna pregunta está ahí, chiquillos? La profesora. No. Comercial, espera. Ya. Acá en su guía salían los tipos de fósiles Profesora. según su formación, ¿cierto? No sé por qué no se me ven las imágenes, pero ahí se me ven. Lo saco de ahí. Ya, los tipos de fósiles según su formación. Tenemos 3 tipos de fósiles, ¿cierto? 1, 2, 3. Tenemos el fósil de molde, el fósil de inclusión y el fósil de permineralización, ¿cierto? Entonces, el primer fósil, el de molde, que sale ahí. Los restos originales se descomponen, ¿ya? Pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza. En este caso, queda impregnado aquí en la roca, ¿ya? Este es un fósil de molde. Luego tenemos un fósil de inclusión, el segundo fósil. Este fósil es el organismo que queda dentro, se incluye ya dentro de algo. ¿Cómo de qué? De sustancias. Como lo dice ahí, la resina vegetal o hielo. O hielo. ¿Han visto la película de Jurassic World? No, Jurassic Park. Sí, Yo sí. sí, lo he visto. Sí. ¿Se acuerdan Sí. del viejito que sale, Sí. que es como el dueño de todo? Sí. Usaba un bastón. Mm, Sí, ¿Y qué tenía su bastón? sí, es la parte, sí. En la parte de arriba que tenía Un bicho, un insecto. así como un zancudo, algo Algo parecido a un así, zancudo. sí. Y estaba fosilizado, ¿cierto? sí. Y estaba fosilizado en resina, como este que está Sí. acá. Por eso el viejito cuidaba tanto eso, porque era como lo que había dado, de acuerdo a la película, había encontrado como el ADN de los dinosaurios en ese insecto, ¿cierto? Ya, ese fósil que tiene él ahí en su bastón, hipotéticamente porque es una película, era de tipo de inclusión, ¿ya? Y tenemos el tercer tipo de fósil que es de permineralización, ¿ya? Este fósil de permineralización, las partes del organismo son sustituidas molécula a molécula por minerales. Ya como les decía yo, tienen que ser sustituidas las partículas, en este caso las moléculas de este ser vivo, ¿ya? Por minerales, con lo que se forma una copia exacta en la piedra del organismo, ¿ya?
Acá tenemos. Ya aquí, estos son los típicos que se encuentran, sobre todo cuando están haciendo excavaciones los paleontólogos. ¿Qué es lo que era la paleontología, chiquillos? ¿Qué era la paleontología? Donde buscaba los Ese que Todo- estudia los todo- seres El orgánicos estudio que de- viven en la Tierra de Ese que pocas estudia pasadas. los fósiles. Las que estudian los Chole, fósiles, exactamente. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Y el que es paleontólogo es porque estudia los fósiles. ¿Ya? A esta persona les gusta hacer excavaciones, ¿ya? Y en esas excavaciones siempre se encuentran con restos fósiles. Obviamente lo hacen ellos en los estratos de sedimento, porque no lo van a hacer en otro lado, porque no se van a encontrar con fósiles. Y recuerden de que el ambiente más propicio para fosilizar es el estrato de sedimento. ¿Ya? Eso. Acá, entonces, terminamos con estos tres tipos de fósiles. Acá tenemos el proceso de fosilización, ¿ya? Cómo el animal desde que muere hasta que se encuentra el fósil, ¿ya? Y debe ocurrir esto. Un animal muere y su cadáver cae en una superficie sobre la que se depositan sedimentos con frecuencia, ¿ya? Acá estamos en el mar. Recuerden de que el ambiente más propicio o que se da mejor la fosilización es en las partes húmedas que contengan agua. Luego, los tejidos blandos de ese animal se degradan, ya sus partes membranosas o blandas, como lo dice ahí. Solo va a quedar los tejidos que son más duros, en este caso el esqueleto, ¿ya? Entonces queda, porque lo demás se descompone o se desintegra. Luego, este esqueleto, estas partes duras deben ser cubiertos por nuevos sedimentos, ¿ya? Tienen que cubrir este esqueleto, ¿ya? O este animal. Entonces, en este caso, el sedimento entierra a este animalito que va a ser fosilizado. Luego, el agua que se cuela a través de la roca se disuelve los restos y los sustituye por otros minerales, en este caso, convirtiéndolo en roca, ¿ya? Hay un cambio ahí, una sustitución de minerales. Y luego, las condiciones climáticas, los cambios geológicos del lugar, en donde falleció o en donde murió el animal, cambian y la erosión puede exponer al fósil al aire libre. Ya sea puedes exponerlo de forma natural, chiquillos, o también puede ser de forma no natural, como lo son las excavaciones, en este caso que las realizan los paleontólogos. ¿Ya? ¿Alguien se está tratando de unir a la clase o es mi idea? Sí, Vicente. Ya. Entonces, esas son las etapas que deben suceder para que esto se conserve en fósil y nosotros los podamos observar. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se convierta en un fósil? Más de 10.000 años. No, 10.000 años. Más de 10.000 10.000 años, exacto. ¿No? Cuando yo les pregunto, 10.000 ustedes años. acuérdense del billete de 10.000, entonces usted le agregan 10.000 años nomás, ¿ya? Eso hacía yo para memorizar, recuerdo. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene que ocurrir. Acá, en esta parte, es exactamente lo mismo. Entonces el animal muere y cae el fondo marino en la zona de sedimentación. Los restos se cubren por nuevos sedimentos, en este caso se litifica al mismo tiempo y los cambios son cubiertos por más capas de sedimento. Hay un cambio de partículas de minerales y luego el afloramiento del fósil se produce por los cambios geológicos, ¿ya? Entonces los terrenos que antes estaban cubiertos por mar, ahora son tierra firme. ¿Ok? Y ahí podemos encontrarlo por medio de aquí una excavación. Entonces, acá tenemos el proceso de fosilización, lo mismo que dije anteriormente, pero enumerado así. Tiene que ocurrir la muerte de este ser vivo, el transporte de los restos a una cuenca de sedimentación, de ser depositados los restos,
Estos restos deben ser cubiertos por nuevos sedimentos, debe existir una transformación de los restos en materia mineral y debe existir un afloramiento de la oración. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Preguntas? Chiquillos, No, ¿alguien profe. entendió cómo es el proceso en que se fosilizan los seres vivos, estos seres? Sí, profesora. Sí. Ya, Sí. entonces, si estos disculpen, acá. Si este animal se convierte en los minerales, ¿ya? Y en roca, y luego se descubren, ¿qué tipo de fósil sería, de acuerdo a estos? Uno de molde. Sí, de molde. ¿Ya ustedes creen? Sí, podría ser de permineralización o también de molde, pero más diría yo de permineralización porque aquí se sustituyen las moléculas, ¿ya? Y queda en la, en la, en la roca. Los de molde, luego vamos a ver más adelante que son las huellas, sobre todo, las huellas que dejaban los dinosaurios, los animales, se convertían en un fósil de molde. ¿Ya? Listo. Antes de continuar, pasaré la lista, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Voy a detener la presentación. Pasaré lista. Primero voy a comenzar con el primero C, ¿ya? Entonces acá yo voy viendo la lista y los voy viendo a ustedes, los que me van a ir diciendo presente. Ya. Se encuentra Florencia Aguilar. ¿Se encuentra Florencia Aguilar? ¿Me escuchan o no? Sí. Ya. Sí. Pero Florencia no se encuentra entonces. Ignacia Barrera. ¿Se encuentra? Ignacia Barrera. ¿No? Ya. Gianfranco Cabrera. Aquí, profesora. Hola, Gianfranco. Benjamín Castillo. Presente, profesora. Ya. Daniela Ceballos. Presente, profesora. Ya. Javiera Ceballos. Presente. Fernando Cifuentes. Presente. Ya, súper. Francisco Concha. Presente, profesora. Francisco Concha. Ya. Emanuel Durán. Emanuel Durán. Emanuel, ¿no? José Fariz. Presente. Ya. Benjamín Eris. Benjamín Eris. ¿No? Vladimir Espinosa. Vladimir Espinosa. Ya, súper. Scarlett Ferreira. No, Tiara Ferreira. Presente, profesora. Ya. Pablo Fuentealba. Pablo Fuentealba. Presente, profesora. Marcelo Fuentealba. Presente. Ya. Raquel García. Raquel García. Fernanda González. Presente. David Hinojosa. David Hinojosa. ¿Se encuentra? Catalina Jara. Presente.
Kevin Gipe. Kevin Gipe. No. Gerald Mesa. Gerald Mesa. Michael Mora. Michael Mora. Michael. Acá, presente. Ya. Anaís Opaso. Presente. Ya. Daniel Oreña. Hablaron por el chat. Sí, presente en el chat. Profe, el que dice que no podía prender el micro o algo así. A ver. ¿Dónde que no me aparece en el chat? Me sale Arribita, al lado de los participantes. Ahí está. Sí, no, sí, es que en la última conversación, ahora sí me sale, no es que me parecía el último de Tamara, pero ahí me sale Kevin Gipe, ya, profe, tengo el micrófono, entonces para volver acá. Gracias por decirme, chiquillos. Y Daniel Oreña, el estudiante de ahora, ya. Se me olvidó cómo se decía esto, Sayam, o sea, no, Sayam, ¿sí? ¿Cómo es? Presente. ¿Cómo es? Sayam. Sayam, Oyarzún, ya. ¿Matías o Mafías? Pozo. Matías. Matías, es que Matías. aquí me sale como Mafías. La vamos a cambiar al tiro. Ya. Matías Pozo, súper. Sara Reyes. Presente. Bien. Emilia Saavedra. Presente, profesora. Ya. Gonzalo Solís. Presente. Súper. Benjamín Solís. Presente, profesora. Ya. Millaray Venegas. Presente. Súper. Y Santiago Zapata. ¿Santiago Zapata? No. Ya. Súper. Ese es el primero C. ¿Ya? Voy con el primero de ahora. Se encuentra Cristóbal Agurto. Presente. Ya. Valentina Alarcón. Presente. Ya. Franco Alegría. Ya. Presente. Sí. En el chat. Catalina Bustamante, sí lo vi. Catalina Presente. Bustamante. Ya. Belén Cáceres. Presente, profesora. Belén, ya. Usted entró por otro correo que no es el institucional, ¿cierto? ¿Yo? Sí. No entré con el correo institucional, Es que profesora. acepté a alguien que de apellido Cáceres, recuerdo. Por eso. Ya. Vicente Cartes. Presente. Ya, Vicente. Catalina Chandía. Catalina Chandía. No está. Héctor Faúndez. Héctor Faúndez. Tampoco. Presente. Ah, está. Presente. Ya. Sí. La clase anterior no vino, no asistió, ¿cierto? Porque no tengo ausente. No, sí vine. Sí, Ya. ayer vine. Digo, ayer El, estuve. no, pero el lunes El lunes sí también. lo tengo ausente. Ujú. Ah, ya. Miguel Fuente Alba. Presente. Ya. Carlos Fuente Alba. Presente. Ya. Marlin. No, sí, Marlin Fuente Alba. Presente. Ya. Catalina García. Presente. Ya. Alexandra García.
Presente, profesora. Súper. Javiera Gatica. Javiera Gatica. ¿No? Daniela Enríquez. Presente. Ya. Un momento que me ponía a cargar el computador. Seguimos con Amaro Iturra. Amaro Iturra. ¿No está? Ya. Sí, me pegó. ¿Está Catalina Monsalves? Presente. Ya. Tamara Parra. Tamara Parra. Presente. Ya. Jorge Pazmiño. Jorge Pazmiño. ¿Jorge? ¿Está Jorge? Está presente. Dijo en el chat. Ah, ya, sí, ahí está, sí. Daniela. ¿Es Daniela o Dángela? Me acuerdo que era Dángela, parece. Daniela. Dángela Pinto. Presente. Ya. Livni Rabanal. Livni Presente. Rabanal. Ya. Presente. Máximo Rivas. Máximo Rivas. Máximo Rivas, no. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, ya. Florencia Sáez. Florencia Sáez. Florencia, ¿no? Rocío Salazar, Presente. ya. Millaray Sánchez. Presente. Florencia Sáez. Presente. Ahí sí, la había puesto ausente. Ahora la vi que estaba ahí tratando de hablar. Joaquín Tardón. Joaquín Tardón. Está presente. Ya, En el sí, chat. ahí lo vi. Nicolás Valenzuela. Nicolás Valenzuela. Rodrigo Valenzuela. Presente. Profe, el Sí, sí, Nicolás lo dijo vi que el presente. Nicolás me puso así presente, sí. Y Rodrigo Valenzuela también me dijo presente, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Ya. Flor Vergara. Presente, profesora. Hola, Flor. Hola, Y profe. Fernanda Cáceres. Hola, hola. Fernanda Cáceres. Ya. A la Fernanda entonces la que agregué que no pertenecía al correo institucional, ¿o no? Ya, sí. Porque sabía de que alguien de apellido Cáceres la había aceptado. Ya. Súper. Entonces eso sería lo de la lista. Ya. Ahora déjame guardar y empezamos la clase nuevamente. Ya. Ahora sí. Profesora, Dígame. es que la gata Chandía sí está en la clase, solamente que justo en ese momento no alcanzó a escuchar. Sí. Sí, Ya. Primero C o primero D. primero D. Ya, la voy a ver, la voy a poner al tiro, si no se me va a olvidar. Primero D. Profe, a mí me nombró ¿Cuál es su nombre? Benjamín Eris, Benjamín. Primero C o primero D. primero C. Y acá estoy en el D. Ya, espérame un poquito. Por eso es importante que cuando yo esté pasando la lista estén atentos. Ya. Entonces, Catalina, ¿cuánto es el apellido? Chandía. Chandía. ¿Y ella no tiene micrófono? ¿Sí tiene? Catalina Chantía, ¿está? Catalina. Dice que lo tiene malo. Catalina. Sí, aquí me aparece conectada. Ya, sí, la había puesto ausente. Importante que si lo tienen malo, escríbanme en el chat, ¿ya?
Ya. ¿Y el niño del curso del primero C, cuál era su apellido? Eris. Eris. Sí, a ver, Benjamín Eris. Benjamín, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. no había puesto ausente. Ya, listo. ¿Alguien más? Nadie más. Ya, continúo. Entonces, vuelvo a compartir esto. Ya. Estábamos acá. Ahora, lo que vamos a hacer, saquen su guía, los que la tienen impresa y los que no, yo las voy a empezar a compartir, ¿ya? Sí. ¿La primera Vamos guía a- o la segunda? Sí, no, la primera guía, Ah, ya, la tengo escrita, pero igual. ¿ya? Sí, lo mismo. Lo Sí, importante igual. es tenerla. Sí. Lo importante es tenerla, ¿ya? Ya, entonces acá está. Pantalla completa. Acá. Y acá. A ver. Una pestaña. La guía. ¿Se ve? Chiquillos. Sí. Sí. Ya. Ah, sí. Ah, pero esa la tengo yo en hoja. Ya. Los que la tienen, súper. Lo importante es tenerla, ya. Entonces nosotros cuando iniciamos la clase, recuerdan que yo les pregunté qué pueden observar en la imagen y si sabían algo de ello, obviamente. Y ustedes ahí me empezaron a decir que era un fósil, que era un triceratops, que estaba ahí en un museo. Pero ¿qué más sabían ustedes de ellos? Que son Eran cuadrúpedos Ya, también. eran cuadrúpedos, ya, bien. Y Caminaban en cuatro patas. Se extinguieron, ¿cierto? Que se extinguieron, ya no existen, ¿cierto? Súper. Ya, entonces, a mí la forma que me gusta ir desarrollando las guías, chiquillos, es me gusta ir incorporándolos en la clase ustedes y me gusta que lo vayan, cuando yo tengo esto, que lean, ¿ya? Y yo les voy a ir diciendo quién va a leer, ¿ya? O si alguien se ofrece para leer y le guste leer, ¿ya? Entonces, si alguien quiere voluntariamente empezar leyendo, ¿alguien voluntariamente? ¿No? Yo quiero. Ya, ¿quién dijo yo? Valentina. Ya. Ya, Valentina, ¿Comienzo? comience. ¿Qué es la paleontología? Sí. La, ¿Qué es la la paleontología? paleo- Exacto. la paleontología es la ciencia que estudia el pasado geológico de la vida en la Tierra a partir del registro fósil hallado bajo la superficie terrestre. Estudia organismos a nivel microbiótico, animal, vegetal y de todo aquello que precede a ser petrificado y sobreviva al paso del tiempo. Es decir, se trata de una suerte biológica retrospectiva. Ya, se fijan lo que les decía yo, hay que tener una especie de suerte para poder ser fósil, ¿ya? Porque no todas las condiciones van a meritar de que el fósil se conserve, ¿ya? ¿Continúa? Ya. Ya. Un registro fósil. Son sustancias orgánicas que presentan un cierto grado de petrificación y que puede hallarse en capas de la Tierra. Fósil también es el vestigio que revela la existencia de seres que no forman parte de la actualidad geológica. Ya, súper. Entonces son los vestigios, ¿ya? Que revelan la existencia de vida en el pasado, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo pudimos saber de que los dinosaurios existieron si los dinosaurios no existen ahora? Con esto, con los registros fósiles, con los fósiles que se han encontrado de diferentes dinosaurios en diferentes partes del mundo, ¿ya? Es la forma de saber que existieron, ¿ya? Porque no teníamos cómo saber si no existían. Entonces, con el descubrimiento, ya con el afloramiento de los fósiles en la capa sedimentaria, logramos darnos cuenta que sí existieron. ¿Quién más se quiere ofrecer voluntariamente para leer? Yo. ¿Alguien más? Ya, Flor.
¿Qué es un fósil? Ya. Los fósiles son cualquier resto, huella o molde de seres vivos de tiempos geológicos pasados. Por lo tanto, un fósil puede ser tanto el molde o la impresión dejada por un animal o una planta, o la huella que dejó un dinosaurio cuando pasaba por la orilla de un lago. Generalmente se consideran fósiles cuando su antigüedad es mayor de 10.000 años. Los fósiles se encuentran en las rocas de origen sedimentario. Es imposible hallarlos en rocas de origen magmático y muy raro en rocas metamórficas porque la presión o la temperatura los suelen hacer desaparecer. Ya, y ahí tenemos un tipo de fósil. Acá está, los factores que influyen en la fosilización. ¿Quién sigue? Yo. Ya, Vicente. Ya. La fosilización no es un suceso. Fosilización no es un suceso aislado. Es parte de un ciclo natural dentro del cual se forman las rocas sedimentarias y dependen de gran medida de otros factores, como las condiciones físico-químicas del ambiente sedimentario. Los factores que mencionan a continuación contribuyen a la cantidad del registro fósil, haciendo que sea bastante restringido. Siga. Ya. El ambiente. No todos los ambientes, aun siendo sedimentarios, son proporción para la Son propicios para la fosilización. Esa. La destrucción biológica. Antes y después de ser enterrados, los restos pueden haber sido sometidos a destrucción biológica por bacterias, hongos u otros organismos carroñeros a los que sirven de alimento. Ya, la destrucción mecánica. El transporte de los restos provoca su destrucción mecánica desde la desarticulación de los elementos esqueléticos hasta la rotunda o abrasión por corriente por agua o aire. Ya, y la última. Ya, la destrucción química. Aún después de fosilizados, los restos pueden ser destruidos por disolución dependiendo de la composición del agua, por base de corrientes o por filtración. El modo de la vida. Se conserva con mayor probabilidad de organismos que viven en el ambiente sedimentario, mar o lago y que viven enterrados o fijos al fondo de estos lugares. Ya, entonces lo que habíamos mencionado anteriormente sobre los factores que influyen en la fosilización, y acá tenemos los 3 tipos de fósiles. ¿Quién continúa? Yo. Ya. Tipos de fósiles según su formación. De molde. Los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza. De inclusión. El organismo queda dentro, incluido de una sustancia como una resina vegetal o hielo. De permineralización. Las partes del organismo son situadas molécula por minerales, con los que se forma una copia de piedra del organismo. Se refiere a la precipitación de minerales en la estructura porosa de huesos o conchas. Ya, súper. Y acá, ¿quién continúa? ¿Quién quiere continuar leyendo? Yo. Ya. Proceso de fosilización. Cuando un organismo muere, sus restos se descomponen y se disgregan rápidamente por la acción de las bacterias, otros animales, el viento, la lluvia o las olas del mar. Por eso, si ese cadáver es enterrado en poco tiempo por los sedimentos y se ve a salvo de la intervención de los agentes biológicos y mecánicos, crecen mucho más las posibilidades de que fosilice. Obviamente es mucho más sencillo que lo hagan las partes duras como conchas y huesos por la parte blanda como los músculos y vísceras que a pesar de los enterramientos siguen expuestos a la acción de las bacterias. Todo depende del hermético que sea el envoltorio protector que rodea al organismo. En casos excepcionales también se conserva esa parte blanda y se han encontrado insectos exquisitamente preservados en ámbar, que es resina fósil de árboles, vertebrados en minas de asfalto o mamut congelado en la turba de Siberia. Siga. Este proceso se presenta de la siguiente forma: muerte del ser vivo, transporte de los restos a una cuenca de cementación,
depósito de los restos, cubrimiento por nuevos sedimentos, transformación de los restos en materia mineral y afloramiento por la erosión. Ya, súper. Es lo que les decía yo, de que para que el fósil se conserve, debe estar en los estratos de sedimento, recuerden, y que este sea enterrado, ya. Mientras más rápido sea cubierto por nuevos sedimentos, mayor va a ser la conservación. Pero como decíamos, de que las partes blandas se degradaban, era por el tema de que las bacterias siguen haciendo su trabajo. Y lo que sí queda en las partes duras, ¿ya? Esto es lo que habíamos dicho anteriormente. Y ahora, aquí estaba la actividad. Ya, yo les decía, observa la siguiente imagen y responde. Y yo aquí les preguntaba a ustedes, ¿qué tipo de fósil es lo que se muestra en la imagen? ¿Qué tipo de fósil? ¿De molde? ¿De molde creen ustedes? Sí. Sí. ¿Qué dicen los demás? De molde. ¿De molde o de permineralización? Yo digo Permineralización. que de ver... Permineralización. Permineralización. Eso. Ya, ¿y qué dicen los demás? Porque si Sí, fuera digo un lo molde, mismo. sería como su forma, Yo también digo lo la mismo. parte de la... su Yo forma Volvamos también. física, pero Volvamos acá. El de molde dice, los restos originales se han descompuesto, pero han dejado un molde en el suelo, el que luego se mineraliza, ¿ya? Aquí quiere decir de que se descompone todo y no queda, ¿ya? Solo Pero deja ahí un molde. Y el de permineralización, las partes del organismo son sustituidas molécula a molécula por minerales, con lo que se forma una copia en la de piedra del organismo, ¿ya? De acuerdo a lo que yo digo, es este fósil, un fósil de permineralización, ¿ya? Porque aún se ven se nota de que existió un Un cambio, resto. ¿ya? De minerales, y existen restos, exactamente, y que están impregnados en una roca, ¿ya? Cuando hablamos de fósiles de molde, chiquillos, hablamos más como de huellas dejadas, ¿ya? En la otra guía yo les mostré unas huellas y esos eran fósiles de molde, ¿ya? ¿Cuántos años debieron pasar en el tiempo para convertirse en un fósil? Más de 1000 Más años. de 1000 años. Ya, ¿todos concuerdan en eso? sí. Ya, Sí. bien. Sí. Más de 10.000 años. ¿Y en qué tipo de rocas se encuentran los fósiles? En las orígenes rocas sedimentarias. En las sedimentarias. En la ¿Todos roca concuerdan? sedimentaria. Sí. Ya, bien. ¿Todos concuerdan con eso? Sí. 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 Ya. Hace rato. Ya, sí. Y acá había una pregunta. Esto era para que no aparecía ni en la guía ni en la clase, pero era para que ustedes analizaran y también pudieran investigar, ¿ya? Cuando dice, si tú realizas un ascenso a la montaña, que es la cordillera de los Andes, que es la cordillera que tenemos en Chile, y encuentras fósiles marinos a más de 3.000 metros de altura, ¿qué hipótesis formularías para explicar la observación de este fósil? A. Los fósiles han sido transportados a lugares muy alejados de su origen por los grandes diluvios. B. Los estratos donde se encuentran los fósiles formaron en algún momento parte del fondo marino. C. Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan el movimiento de los estratos, ¿ya? Y D. Los antiguos organismos marinos tenían una gran capacidad de desplazamiento. ¿Cuáles creen ustedes que es la alternativa correcta? Yo creía No que estoy era la segura, B. pero puede ser la B. A ver. La B. La B. La B. La B. Sí. Porque No, hartas personas la B, dicen que la B. antes era como tipo de fondo marino en esas partes. Y Ya. después cuando Por eso ya se fueron Yo separando. digo que la C. Ya, la que dice que es la C, ¿por qué cree usted? Porque yo creo que el mar nunca pudo haber estado tan arriba. Ya, sí, puede ser también. ¿Y quién dice otra respuesta? La Yo B. digo que la A. Ya, ¿quién dice que es la A? Yo. Ya, ¿por qué? Porque normalmente antes siempre habían diluvio y lluvia súper fuerte, entonces se inundaba casi todo por eso. Es más normal.
Buen punto, ¿cierto? Yo igual había colocado También. por lo mismo. Ya. Ya. Bueno, la respuesta correcta, las que dijeron ahí, igual podría ser, pero en este caso, científicamente hablando, es la B, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algún tiempo la cordillera no estaba en la superficie, estaba bajo el mar, ¿ya? ¿Cuándo comenzó a emerger? Bueno, hace millones de años, pero con el movimiento de las placas tectónicas. Nosotros tenemos dos placas, bueno, Chile está rodeado por tres, pero la cordillera de los Andes está por dos, ¿ya? Una se sobrepone por la otra, entonces ese movimiento hace que la cordillera haya emergido. Entonces, ¿por qué podemos encontrar fósiles nosotros en la cordillera? Porque en la antigüedad, en tiempos antiguos, la cordillera estaba bajo el mar. Y entonces estos se fosilizaron ahí los seres que murieron. ¿Ya? ¿Cuál dijo, la B o la D? La B. La B. La B. Porque la cordillera en algún momento estuvo en el fondo marino. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, chiquillos? No. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Súper, chiquillos. Entonces terminamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Sí. La próxima semana revisamos la segunda Ok, sí. y ya la guía número 2. ¿Ya, chiquillos? Ya Para está que... esa ya. Ok. Sí, pero para que la revisemos. ¿Ya? Que estén muy bien, que les vaya muy bien la próxima clase. ¿Ya? Profe, tengo una Ah, pregunta antes que diga. vaya. ¿Qué? Ah, ¿El objetivo es el mismo que la clase pasada? sí, sí. Ah, ya. Sí, era la continuación. Ya. ¿Hay que enviar en la guía? ¿Ah? ¿Hay que enviar en la guía? Tienen que mantenerlas hechas. En algún momento yo se las voy a pedir, ¿ya? Ah, ya. Así que para que las tengan hechas, ¿ya? Ya, chiquillos. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense. Chao.